¿Qué pasa cuando una melodía no busca que la recuerdes, sino que organices tus emociones alrededor de ella? ¿Cómo puede un cambio de armonía transformar una escena feliz en melancólica? ¿Cómo es? Porque en ese momento... Es que ¿O una despedida en algo luminoso? Y lo más inquietante, ¿qué ocurre cuando la música deja de ser un acompañamiento y se convierte en parte de la narrativa? ¡Soldados al ataque! There is always just something new and dynamic. 曲書くのは早い方だと思います。ただどういうことをしてほしいかがわからないと一応も出てこなくて、ただ相手なり監督なり編集の方とかプロデューサーがこのシーンはこういう意味を持たせたいっていうことがはっきり腑に落ちれば、まあすぐできる方です。バン。Porque hay canciones en el anime que nos afectan tanto, incluso si no entendemos una sola palabra. Hay escenas que se te quedan grabadas, no por lo que dicen los personajes, ni siquiera por lo que ves en la pantalla, sino por lo que está sonando. Hoy lloverá. Sí. A veces es una melodía simple, unos acordes suaves, un piano que entra en el momento justo. Y sin darte cuenta, ya estás sintiendo algo que no sabes de dónde vino. Hina, ¿y tú? Hodaka. ¿Tu edad? La música en el anime no es un fondo decorativo, es parte de la narrativa. Muchas veces es la forma en que la historia comunica cosas que no puede explicar con diálogos o imágenes. No está ahí solo para acompañar lo que pasa, está ahí para decir algo por su cuenta. En el cine pasa algo similar. Martin Scorsese dijo una vez, la música y la imagen se complementan. Juntos crean una tercera cosa. That's, in a sense, one of the, I guess, crazy things that it makes you want to, I don't know, make a painting, create a piece of music, create literature. It's something that happens. They are, I must say, sometimes we use the word as a joke, but it kind of transcends what you're doing. Yeah. It really does. You're Yeah. You're off into another universe. And I played that music back on the set for those shots. It was played out in the streets. And so the crew felt it too. Layla was just something I love. Pero en el anime, esa tercera cosa a veces se vuelve protagonista. Y lo curioso es que muchas veces la música ni siquiera se hace al final del proceso. En lugar de componer sobre escenas ya terminadas, como se hace comúnmente en el cine, en el anime pasa lo contrario. La música puede estar lista antes de que la escena exista. Yoe Hisaishi, compositor de El viaje de Chihiro, lo explica así. La imagen y la música deben nacer juntas, no una seguir a la otra. Esto cambia todo, porque si la música se crea desde el inicio, no solo embona con la animación, también la guía, y a veces incluso la moldea. そういうサウンドデザイン現実ではない世界が出てくるっていうことももちろんあるんだけれども、一番はね
その中心になるメイン楽曲をどう作るかで全て決まるんですよ。ある意味では明快な冒険アクションっていうかものベーシックはそうなはずなんですね。それでやはりちょっとこう少年少女が活躍するアクションムービーにふさわしいようなメインテーマを書こうと思ってたんですが、ある晩夜中の12時ぐらいになって相当もう他のシーン書いて疲れててふっと浮かんだんで、まあちょっとこういうのもあっていいんじゃないかというので「タリラリラリラタラリラリラ」っていうのを作ったんですよ。Makoto Shinkai ha contado que escribió varias escenas de la película Your Name después de escuchar las canciones de Radwimps. And you started working before you'd seen any visuals, just off the script? Nothing. Wow. Well, the past two movies as well. We don't have nothing, the visually. Because like animation, it takes actually 2.5 years to make, the visuals. It's a lot of work. So like, it's only the script and the words that have, that we can have actually to build the, creation. No les pidió que musicalizaran su historia. Escribió su historia a partir de la música. Y no es el único. Satoshi Kon también trabajaba con escenas pensando primero en el ritmo y el sonido. 音楽っていわゆる劇版ってつまらないと思ってるんですよ。なんかこう絵に寄り添われすぎてもいけない、だからといって音楽が独立してあってもやかましいだけだと。ただ音楽は音楽として成立している、映像は映像として成立している、それのハーモニーであったりユニゾンであったりっていうことだと思うんでね。Mamoru Hosoda ha dicho que le gusta imaginar cómo se va a sentir una secuencia antes de saber cómo se va a ver. もちろん第一義としては時間が止まってるからこそ起こりうる現象っていうのを描くってことだけじゃなくて、それだけじゃなくてその並び方から何らかの意図が読み取れるような、まあさっき言ったようなね読み取れるような並びに、してあるというか、いうことなんですね。割と論理的ではあるんだけど、それで論理的すぎるとつまんないっていうかさ、なんだろうな、例えば本当にでもここはでもなんて詩ですよね。詩っていうとなんかすげえ安っぽいけど、なんだろう。Por eso, cuando hablamos del impacto emocional de la música en el anime, no estamos hablando solo de melodías bonitas o arreglos sofisticados. Estamos hablando de cómo se construyen las emociones desde la base, de cómo el sonido se vuelve parte de la experiencia sin que uno tenga que pensar en eso. En la región de Kanto. La temperatura actual es de 26 grados centígrados. Los días soleados vienen uno tras otro. En este video vamos a explorar cómo funciona ese lenguaje, cómo una melodía puede cantar lo que un personaje no se atreve a decir. Cómo el ritmo genera tensión sin mostrar violencia. O cómo una armonía puede crear incomodidad en una escena tranquila. Pero bueno, seguro nunca has estado en una cita. No, nunca, es muy caro. No sé qué decirle. Por eso, te mando unos tips para... Porque al final, lo que te deja una buena escena no siempre es lo que viste. A veces es lo que escuchaste mientras todo pasaba.
僕の中ではプラハだったんですよ、イメージが。プラーク、あれのイメージで、なんかこうちょっと古くて伝統があって、だけどもどっか清潔で全然近代になってない感じだけど、決してめちゃくちゃオールドタウンではない、なんかそんなイメージが割と早めに作れてたから、じゃあそういう石畳のところにどういう音楽が合うのかって自分の中で、今度は自分の中を探していくしかいっただけなんで、すごく危機に関してはあまり苦しんでないですね。Hay una escena en Shigatsu wa Kimi no Uso donde Kaori toca el violín y la melodía parece estar peleando contra el piano de Kosei. No es un duelo de egos, es una conversación entre dos formas de ver el mundo, una que quiere vivir con intensidad y otra que tiene miedo de volver a sentir. No hace falta que hablen, ya lo están diciendo todo con su música. マジかよ。綺麗だ。とんでもないな。両者めちゃくちゃ。まるで殴り合いだ。 Eso es lo que puede hacer una melodía en el anime. Mientras que en el cine occidental muchas veces se usa música para subrayar una emoción, como por ejemplo el tema de Titanic, que entra justo cuando Jack se hunde en el agua helada. O también tenemos el leitmotiv de Gladiador, que regresa cada vez que el personaje de Russell Crowe recuerda su hogar. En el anime, la melodía no llega después, muchas veces es el punto de partida. Se diseña desde el principio para que evolucione junto con el personaje. その2曲が洋次郎さんが脚本を読んだ感想だったんですよね。感想としてこんなに素晴らしい曲をもらってしまったら、やっぱりラッドインプスとやるしかないというふうに思って、そこから1年半彼らの音楽に導かれるようにして、脚本を修正したり絵を作ったりしていきました。 Eso es lo que puede hacer una melodía bien usada, decir lo que los personajes no dicen. En el anime esto ocurre con frecuencia, pero no es algo exclusivo del medio. También en el cine hay melodías que evolucionan con los personajes y se convierten en parte de la narrativa. Lo que diferencia al anime es que por su propia lógica de producción, muchas veces la música se escribe antes de la escena, y eso permite construir desde la emoción hacia la imagen, no al revés. 両方好きです。両方好きです。で、ただね、こういうのがあります。アニメーションの方は、例えば、人物が映るだけでも、実写の方がやっぱり情報量が多いんですよ。うん。どんなに書き込んでもね、やっぱりアニメーションの方が少し、その顔のシワとか表情とかでもあります。そうするとそういうディテールから考えていって、音楽もやり方は、多少変わります。で、なんて言ったらいいんだろう。個人的にはやっぱり両方ともとっても好きです。En el cine occidental, compositores como John Williams han usado leitmotivs, que son temas musicales asociados a personajes o ideas. Esto para reflejar evolución. I'll tell you a little story. I looked at the film, and Han Solo and Princess Leia seemed to me to be a wonderful couple of kids. And never, any of us ever didn't get a hint from George Lucas that there was ever going to be a second film. And I just assumed at the end of this film that the two characters of Luke and Leia would in future life marry, have children. So I wrote a love theme for Princess Leia and played it in the film, never realizing, and being told later on the second film, that they were brother and sister.
And so in the second film, I had to write a new theme for Princess Leia. It was a complete mistake because George hadn't told us, that was going to happen. El tema de Luke Skywalker en Star Wars, por ejemplo, no cambia de forma drástica, pero su contexto sí. Cuando lo escuchas por primera vez, suena aventurero. Luke, tell Uncle if he gets a translator, be sure it speaks Bocce. Doesn't look like we have much of a choice, but I'll remind him. Cuando lo escuchas en El Retorno del Jedi, es más solemne. El personaje ha cambiado. En Cinema Paradiso, Ennio Morricone construyó una melodía que acompaña toda la película como un hilo invisible. Al principio es curiosa y liviana. Luego se vuelve nostálgica y triste. Es la misma música, pero después de ver la historia ya no suena igual. Esa transformación de sentido a través del tiempo es exactamente lo que hace una buena melodía narrativa. En el anime, sin embargo, esta técnica se usa casi como una norma. Una buena melodía no solo tiene forma, tiene memoria, se repite, se transforma, aparece en otro contexto o con otro arreglo, y eso, por sí solo, ya cuenta algo. En Clannad, por ejemplo, una melodía que al inicio suena como una canción de cuna se reinterpreta más adelante con cuerdas graves y se vuelve un lamento. No hubo que cambiar la composición, solo el momento. Yoji Hisaishi, compositor de las películas del estudio Ghibli, es experto en este tipo de construcción emocional. En Mi vecino Totoro, la melodía principal es tan simple que casi parece una canción para niños. Pero eso es justamente lo que hace que funcione. Se siente como un recuerdo, como algo que ya viviste, aunque no puedas ubicar. Y cuando vuelve a sonar al final, después de todo lo vivido, no necesita diálogo para entender lo que cambió. Este principio también se ve en el cine de Richard Linklater, por ejemplo, en su trilogía de Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. En cada película la música es casi imperceptible, pero cuando aparece lo hace con intención de reflejar un momento emocional o un ciclo que se repite en nuevas condiciones. La música no solo subraya, participa. En Cowboy Bebop, Yoko Kanno hace algo más complejo. No solo compone melodías para personajes, sino que también compone ideas. El jazz frenético de Tank no representa a Spike, sino a todo lo que implica la vida.
que lleva a caos, improvisación y peligro. Cuando la música cambia a baladas como Blue o The Real Folk Blues, el contraste es tan fuerte que uno entiende que la serie cambia de tono, aunque los personajes no hayan dicho nada. Y esto no es diferente a lo que hace Hans Zimmer en Interstellar, cuando repite la misma progresión de acordes en diferentes momentos para hablar de tiempo, de pérdida y de vínculo familiar. Lo que cambia no es la melodía, es nuestra relación con ella, porque sabemos más, sentimos distinto y eso lo resignifica. There's something very human about it because it can only make a sound with air and it needs to breathe. And on each note you hear the breath. You hear the exhale. You feel a human presence in every sound. And I think that was very important to keeping the film about not just the space that we're looking at, but the people in that space. En la película Una voz silenciosa hay un ejemplo sutil pero muy potente. El tema lead es un piano minimalista. Apenas tiene notas, pero esas notas son frías y distantes, como el protagonista. Cuando vuelve a sonar más adelante, en una escena de apertura emocional, el arreglo es más cálido, es el mismo tema, pero con una leve modificación, y ese pequeño cambio nos dice que él ya no es el mismo. Esto es lo que diferencia una melodía funcional de una melódica con peso narrativo. No está solo para acompañar emociones, se convierte en una memoria dentro de la historia. Y no es solo cosa de los compositores, los directores también lo entienden. Makoto Shinkai ha dicho que cuando escuchó por primera vez el demo de Radwimps, aún no tenía la escena escrita, pero ya sabía qué debía pasar ahí, porque la música le mostró el ritmo emocional, y él solo tuvo que poner la imagen. Yeah, so since he gave us the script really at the beginning of the creation of the animation, he kind of like gets some ideas from the music that I made. And he kind of like recreate and like rewrite the script as well. Because like there's 3 years or like 2.5 years in advance. Este enfoque de construir escenas en torno a una melodía también se ha usado en películas como La La Land, donde el tema Mia en Sebastian's Theme funciona como el núcleo emocional. Lo escuchamos alegre, triste, incompleto, en piano solo, con orquesta completa, y cada versión refleja cómo cambió su historia. El anime simplemente lleva ese recurso al centro del proceso creativo. Y por eso funciona tan bien, porque cuando una melodía vuelve a sonar en una escena distinta, no hace falta explicar nada. El espectador ya la conoce, ya la vivió, la escucha y la entiende, no porque tenga un significado racional, sino porque la sintió con el personaje. Y cuando eso ocurre, la melodía ya no es solo parte de la historia, también es parte de tu recuerdo. 僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ
宮崎駿の作品はね全部久石さんっていう人が久石譲っていう人がやっててで実は音楽の方の打ち合わせは、細かいことはほとんど僕の方でやっててそういうことで言うと音楽のもたらしてる力はねもう本当にいろんな意味で大きいと思いますね。本当に僕の音楽を大事にしてくれてると思います。でプラス宮崎さん自体はその知識としての音楽っていうのは例えばクラシックがなんとかでどうたらこうねそういう意味ではないそういうことではない意味で言うと素晴らしい耳を持ってるんですよ。音楽を分かるそれも本当に直感的に分かってしまうところがあってその音楽の本質をやっぱり瞬時に見抜いちゃうんですよ。そしてだからその辺の感性のすごさは僕が今まで会った人の中でも一番その音楽家じゃない人も含めた中で宮崎さんは最大級の人ですね。本当に一番の人です。Este es mi jardín secreto. Es increíble. ¿Usas tu magia para hacer esto? Solo un poco la usé para... El ritmo es esa parte de la música que no siempre notas, hasta que cambia. A diferencia de la melodía, que se te puede quedar pegada en la cabeza, el ritmo se mete directo en el cuerpo, acelera el corazón o lo ralentiza. No se escucha con atención, se siente con el cuerpo. En el anime, el ritmo funciona como una herramienta invisible para manipular la tensión, la urgencia o la pausa emocional de una escena. ¡Eren! ¡Vete de ahí! Y lo más interesante es que no siempre está ligado a la acción. A veces, el momento más lento, el más silencioso, es el que más carga tiene. En Attack on Titan, durante la carga suicida de Erwin y el ataque de Levi al titán bestia, el ritmo no está al frente, pero está en todas partes. La música no domina la escena como un tema épico, sino que actúa como una base emocional casi invisible. Durante el discurso de Erwin, los tambores marcados acompañan su voz como una marcha fúnebre. ¡Claro que no! ¡Nosotros somos los que le damos sentido a su sacrificio! ¡Todos nuestros soldados lucharon con valor! ¡El deber que tienen los sobrevivientes es recordar a sus caídos! ¡Aunque terminemos muriendo aquí! ¡Los vivos le darán sentido a nuestra muerte! Luego, el tempo se acelera sutilmente cuando los soldados avanzan. ¡Es la única forma en que podemos rebelarnos contra la crueldad de este mundo! ¡Soldados, adelante! ¡Soldados, no dejen de gritar! ¡Soldados, al ataque! Y aunque la pelea de Levi está cubierta por efectos de sonido y cortes rápidos, la estructura rítmica se mantiene constante, como un latido detrás del caos. No es la música lo que guía la acción, es el ritmo, el tiempo que se sostiene desde la edición, la coreografía y el sonido, lo que organiza el impacto. Incluso si no lo notas, lo estás sintiendo. Esta forma de usar el ritmo como parte emocional también existe en el cine. Damien Chazelle, director de Whiplash, construyó toda una película sobre cómo el ritmo puede volverse obsesión. Las pausas y aceleraciones de la batería no solo marcan el tempo de la escena, muestran la mente del personaje, el caos, la frustración, el deseo de la perfección.
Y eso es justo lo que vemos en ciertos animes donde el ritmo deja de ser fondo para volverse personaje. Isao Takahata hablaba mucho del ritmo como estructura emocional. この子が喜んでるなという感じも欲しいけど、同時になんかこう、それをこう外から見てる感じもなんかあった方がですね。その高畑が求めたのは、かぐや姫の気持ちを代弁するのではなく、その運命を客観的に見つめるような音楽。En la tumba de las luciérnagas no hay música durante muchas escenas de duelo. Otro más. Y cuando aparece, no lo hace para subrayar, lo hace para marcar una cadencia emocional. La vida se va volviendo más lenta, más pesada, y tú como espectador sientes esa caída, no porque lo veas, sino porque lo sientes en el tiempo. Un ejemplo más moderno es Cyberpunk Edge Runners, donde el ritmo de la música electrónica está perfectamente alineada con el ritmo del montaje. Solo tú sabes lo especial que eres. Cuando David empieza a perder el control, la música se acelera y se descompone, y aunque visualmente todo sigue igual, uno empieza a sentir que algo no está bien. Esa es la función del ritmo, generar incomodidad sin necesidad de mostrarlo. Para que vea cómo le mato. Muéstrame. ¿Qué no me oyes? Si tienes lo que necesito. No te lleves a mi bebé. No te lo lleves. Este principio también se usa en películas de Tarkovsky. Por ejemplo, construía sus escenas con un ritmo tan lento que lo llamaban poesía del tiempo. En Stalker, cada paso, cada plano fijo está diseñado para que el espectador pierda la noción del tiempo real y entre en una especie de trance. No es ritmo musical en el sentido clásico, pero es ritmo narrativo. Y en el anime ocurre lo mismo cuando una serie decide no cortar la escena en el momento obvio, sino dejar que el silencio y el compás respiren un poco más. En términos musicales, esto se traduce en compases irregulares, silencios estratégicos y cambios de tempo. やっぱり映像のリズムの、普段ね見慣れてるテレビとかで見慣れてる、大体なんとなくこう映像のリズムってあるんですよ。整理というか、普通の一般的な映像がこう醸し出す生理的なリズムってのあるんですけども。でもやっぱりねこう僕なんかもいろいろ他の方の映像とか見ててもっと気になるのはそういったそのルール、
当たり前なルールにとらわれないリズムが出てきた時に、おっとこうなるんですよね。そういったことでこう映像の緊張感っていうのは、高まっていくっていうか持続していくんです。En Paranoia Allen, por ejemplo, se usa el ritmo quebrado de la percusión para generar ansiedad. No hay una línea clara, todo es impredecible, y eso refleja perfectamente el estado mental de los personajes. Pero el ritmo no siempre tiene que ser extremo. A veces basta con pequeños detalles para cambiarlo todo. フィルムがきちんとワンカットずつのラッシュじゃなくてつながったラッシュを見ないと本当はわからないんですよね。ですからそれを知りたいわけですよやっぱり自分の組み立てたコンテで、その動きのリズムができてるのか、テンポがあるかちゃんとあるかっていうことをやっぱり知りたいんですよね。En el viaje de Chihiro hay un momento donde Chihiro camina sola por un pasillo largo. La música es suave, pero los pasos están marcados con precisión. Cada nota cae justo donde debe caer, y eso genera una sensación de ritual, de paso a otro mundo. Si el ritmo fuera más rápido, parecería aventura. Si fuera más lento, parecería tristeza. Pero aquí está el punto exacto para sugerir que algo está cambiando. También lo vemos en películas como The Social Network, donde la música de Trent Reznor y Atticus Ross está construida sobre loops electrónicos. El ritmo es constante, obsesivo, como la mente de Zuckerberg, escribiendo sin parar. El espectador no nota conscientemente la música, pero no puede escapar de ella. Si uno se va, los otros se van, ¿lo entiendes? No volveré a la noche caribeña de Alpha Epsilon Pi. Eso es lo que hace el ritmo cuando está bien usado. Te atrapa sin que lo notes, y si cambia, tú lo sientes primero, incluso antes de que pase algo en la pantalla. Espera. Actuaste como un niño, no como un empresario, y mucho menos como un amigo. ¿Sabes lo vergonzoso que fue intentar cobrar un cheque? Makoto Shinkai también cuida mucho esto. En Suzume hay escenas donde el ritmo sube ligeramente sin que cambie la imagen. Solo la música se acelera, y eso anticipa el giro emocional. すずめの戸締まりに限らないんですけど、僕たちは音楽を作る時にも本当に細かなやり取りをします。もう洋次郎さんがもう嫌がって仕事をねこう拒否してしまうんじゃないかと思うぐらいの細かなオーダーを、どうしてもねしてしまうんですよね。それは音楽も映画の一部だからです、ダイアログや効果音と同じように、あるいはアニメーションそのものと同じように音楽も映画を構成するパーツだから、どうしても細かなやり取りが必要になってくるんですよね。僕はもともとラッドインプスの大ファンなので、彼らにそんなに細かいお願いをしたくないんだけど、音楽にする場合はどうしても細かなやり取りが必要です。例えばここのピアノの音、ここのドラムの音をもう 0.5 秒ずらしてほしいとか、そうですね、そういう一音一音に対しても細かなオーダーをひたすらラッドインプスと繰り返して、映像とぴったりマッチするような音楽をお互いに作り上げていきました。Cuando la puerta empieza a abrirse, tú ya estás tenso, porque el ritmo lo dijo antes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es la puerta! En resumen, el ritmo en el anime no es solo la velocidad de la música, es el compás emocional de la escena, el tempo que organiza el drama, la pausa que hace espacio para el silencio, el impulso que acelera la emoción antes de que tú la proceses. No lo ves, pero lo sientes, y cuando está bien hecho, ni siquiera sabes por qué te movió tanto.
どうしようかななんて思ってる時に僕はちょっと別の仕事でやったその日本の温度っていうのはですね、でその時に日本のその民謡の方がいて、でその声を聞いて、あれもしかしてこの人たちが歌ったら面白いんじゃないかなと。それもそのなんですよ、日本の民謡っていうのは一人で歌うもんなんですね、そもそも。ちょっとコーラスにしてみようって言ってやってみたら、これがまあ押井さんも僕もいいんじゃないかと。実はその当時そういうものっていうのがなくてですね、果たしてこれいいのかなって押井さんとっても不安になったんですけど、でもかっこいいからいいんじゃないだろうかと僕らは強引にプロジェクトを進めていったんですが、さすがにその試写会の時にみんないいとも悪いとも言ってくんないし、どうしようっていうことがありました。Si la melodía es lo que se recuerda y el ritmo es lo que se siente, la armonía es lo que se intuye. No siempre está en primer plano. A veces pasa desapercibida, pero sin ella las emociones quedarían planas. La armonía es la atmósfera emocional de una escena. No te dice qué está pasando, te hace sentir cómo se vive eso por dentro. Lo siento. En términos musicales, la armonía es la combinación de notas que suenan al mismo tiempo. Puede ser sencilla o compleja. ¡No era un policía! ¡Adiós! ¡Adiós! Estable o tensa. Cálida o inquietante. En el cine muchas veces se utiliza para reforzar un tono, mayor para la alegría. ¡Deja de tocar la campana, me enloquece! ¡No soy yo! ¡Es Josué! Menor para la tristeza. Disonante para el terror. Pero en el anime, la armonía no solo sirve para definir emociones, sirve para crear contradicción, para mostrar que una escena no es tan simple como parece. Un ejemplo poderoso es Made in Abyss. El mundo que vemos es luminoso, lleno de criaturas extrañas, con colores brillantes y paisajes alucinantes, pero la armonía de la música muchas veces incluye notas que no encajan del todo. Discúlpame. No está respirando. Acordes suspendidos. Soluciones incompletas. Disonancias suaves. Se siente extraño. Eso genera una sensación de belleza inquietante. No sabes por qué, pero algo no se siente seguro. ¡Tu estómago! Como ves, me encuentro bien, pero... Este tipo de construcción emocional también se ha usado en el cine. Stanley Kubrick, en El Resplandor, empleó armonías disonantes para generar incomodidad desde el primer plano. La música no espera que haya sangre, te dice desde antes que ese lugar está mal. Y no necesitas entender teoría musical para sentirlo. La tensión armónica actúa como una alerta emocional primitiva. ¡No puedo salir! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Corre! ¡Rápido!
En el anime, este recurso se convierte en una herramienta narrativa completa. En Perfect Blue, cuando la protagonista empieza a perder la noción de la realidad, la armonía deja de tener forma. Hay capas de sonido que no resuelven, notas sostenidas que no se liberan. La música ya no acompaña, refleja su mente fragmentada. Lo mismo ocurre en Neon Genesis Evangelion. Durante muchas escenas de aparente calma, la armonía es inquietante. No hay resolución, no hay cierre. ¡Yo tuve que hacerlo! ¡Kaoru era un ángel! Y eso refleja perfectamente el estado mental de los personajes, confundidos, rotos y suspendidos entre lo que sienten y lo que no pueden expresar. ¡No! ¡Él era un ángel! ¿Y por eso lo mataste? ¡Exacto! De lo contrario, todos estaríamos muertos. Él nos hubiera matado a todos. ¿Por eso lo mataste? Pero la armonía no solo sirve para generar tensión, también puede hacer que una escena triste se sienta más luminosa. O que una escena alegre tenga un fondo de melancolía. En La princesa Mononoke, la música de Yo Hisaishi utiliza armonías que mezclan escalas tradicionales japonesas con acordes occidentales. El resultado es una belleza extraña. Una sensación de estar en un lugar que es familiar pero distante. El mensaje de la película, que no hay buenos ni malos, solo fuerzas en conflicto, también está presente en la música. La armonía nunca se vuelve totalmente estable. Siempre hay algo que se resiste. ¡Hacia el este! ¿Por qué no me dices si son dioses antiguos del bosque del dios Ciervo? Este uso simbólico de la armonía también se ha explorado en películas como There Will Be Blood, donde Johnny Greenwood construyó la banda sonora usando clústeres disonantes y cuerdas tensas. La música no acompaña la violencia, la anticipa. La armonía aquí es un personaje más. Se instala en el espectador como una sospecha que no se puede quitar. En la película Una voz silenciosa nos muestra este uso de forma sutil. Cuando Shoya comienza a reconectarse con su entorno, la música no se vuelve alegre de inmediato. La melodía sigue siendo la misma, pero la armonía que la acompaña cambia poco a poco. Pasear con ustedes en el festival escolar. Primero con acordes simples, luego con capas más complejas. Esa transición refleja el cambio interno del personaje. No es felicidad repentina, es un proceso lento, tenso y contradictorio, como en la vida real. Kenji Kawai, el compositor de Ghost in the Shell, hablaba de esto con mucha claridad. Él decía que la armonía debía representar no solo lo que el personaje siente, sino lo que aún no entiende de sí mismo. Por eso, en muchas de sus piezas, la música suena ritual, hipnótica, como si estuviera invocando algo que todavía no ha salido a la superficie. 自分が理想とする音楽というのがどういうものかって自分ではよく分かんないんですね。ただちょっと怖い音楽、怖いって言ってもホラーじゃなくて、その人間の愛とか残虐性とかそういうものをひっくるめたその人間の怖さというか、そういうものが音楽で表現できたらなと思うんです。変な言い方ですけど、コミックソングみたいな曲の中にもそういう部分を
出していきたい。だからそれを人を怖がらせるという意味ではなくて、内面に入っていける、その人の内面に入っていけるような音楽を作っていきたいですね。En Ghost in the Shell, esa lógica es evidente. La armonía se construye con escalas orientales y cantos guturales, creando una sensación espiritual pero deshumanizada. 広角機動隊そもそもなんですけども、最初押井守監督からは太鼓で行きたいっていう話はされてまして、インドの太鼓音が良かったんで買ってきたんです。でそれでボンボン叩いて、どうにもやっぱりその表情がつけにくいんですね。その音楽的にドラムだけっていうと音階がない世界なので、モノクロの世界っていうか、そういう印象があるんです。それはそれでかっこいいんですけども、なんかこれに歌とか入れたらいいんじゃないかって思いまして、その時そのブルガリアンボイスっていうのがちょっと評判になってて、ブルガリアンボイスを太鼓のリズムで乗っけたらいいんじゃないかなっていうのが実はそもそもだったんですが、現地の方と連絡を取ったら、実はあれは完全に民謡であって、譜面に書いて歌えるようなものではないと。Y eso encaja perfectamente con la protagonista Motoko, que duda de su identidad mientras habita un cuerpo artificial. La música no responde, solo acompaña esa duda. Incluso en series más modernas como Dorohedoro o Ergo Proxy, la armonía se usa para crear ambientes mentales, no solo emocionales. No te dice qué sentir, sino cómo se siente estar en ese mundo. Es una atmósfera, una capa de lectura. En resumen, la armonía en el anime funciona como una especie de lenguaje secundario. No grita, no explica, pero está ahí, como el aire en una habitación. Puede ser cálido o sofocante, estable o inestable, y si está bien construido, puede cambiar completamente el significado de una escena, sin tocar una sola palabra. ¡Wow! ¡Ya es la hora mágica! ¿Qué? ¿Hora mágica? No la recordamos como una melodía, pero sin ella, muchas de las escenas que más nos marcaron no tendrían esa profundidad que las hacen quedarse con nosotros. Y tal vez por eso, cuando volvemos a verlas, no entendemos del todo por qué se nos forma un nudo en la garganta. Solo sabemos que esa escena se sentía diferente.今回も音楽はラッドインプスという日本のロックバンドと一緒に作りました。そこの野田洋次郎さんという人と僕は君の名も天気の子もずっと音楽を一緒にやってきたんですね。彼に作ってもらってきました。最初に洋次郎さんが僕と話したのは、スズメでは、土の音あるいはその風の音のような音楽を作ろうというふうに話し合いました。土や風のことを日本では風土と言って、風土というのは、国そのもの、僕たちが住んでいる場所そのもののことも表します。ですから、この国の音を作るんだと、そんなような気持ちで、例えば足音のように聞こえるドラムであったりとか、風の音に聞こえるような、尺八という、日本の昔からある管楽器を使ったりとか、そういう、どっか自然の音に聞こえるような音楽を、にトライしました。映画の音楽で目指していたことがあります。それは、この映画を映画館で劇場で見てもらうための
音を作りたいというふうに考えました。というのはパンデミック中に作ったということもあって劇場に人が戻ってくるかどうかわからない。でもやっぱり劇場体験として映画を見てほしいと思ったんですね。En la mayoría del cine tradicional, la música entra después. Primero se rueda la escena, luego se edita, y al final llega el compositor para ponerle sonido. Es como decorar una cosa ya construida. Pero en el anime, eso se rompe constantemente. Aquí, muchas veces, la música no solo se piensa antes. Define la escena desde el principio. If it's a live action movie, the whole live action, the whole scene is already given to you, right? Before, when you work on the new music. But since it's animation, there's so many timings that you can recreate, you can add some ideas. En la película de Your Name, hay un momento donde la música se detiene bruscamente, justo en el instante en que el meteorito cae sobre el pueblo de Mitsuha. Este es el fin. No puede ser. Hasta ese punto todo había sido ritmo, sincronía, conexión entre dos personas separadas por el tiempo. ¡Miren eso! El cometa se partió en 2 grandes pedazos y ahora están cayendo en varios meteoritos. Nadie pudo haber predicho. Pero cuando el desastre ocurre, la música, que llevaba minutos guiando la historia, se corta de golpe. Ese silencio no es técnico, es narrativa. La música no solo acompaña la escena, estaba siendo parte de ella. And actually he even makes the cuts on the music, the sequence, and so sometimes it turns out to be more kind of like a music video for some scenes, but yeah, it's very interesting. Y no es coincidencia, Radwimps, la banda encargada del soundtrack, trabajó junto a Shinkai antes de que muchas escenas estuvieran animadas. El director les mostró ideas, conceptos o emociones, y la banda devolvió canciones que en muchos casos moldearon la estructura del guión. Shinkai lo dijo con claridad: a veces una canción me inspira una escena entera. He kind of gets some ideas from the music that I make, and he kind of recreate and rewrite the script as well, because there's 3 years or 2.5 years in advance of this, it's coming out. So it's going back and forth for the ideas, and I think it's a really pure system of creation, having a collaboration with other people's. And it takes a lot of time, but it's really worth it. Esto no solo genera sincronía, genera fusión. Hay momentos en Your Name, Suzume o 5 centímetros por segundo en los que ya no se puede separar la imagen de la música. Son una sola cosa, una coreografía emocional. Regresando a Tokio. ¡Mira, Suta! Es que... Este enfoque tiene ecos en el cine. La La Land fue construida con el mismo principio. Las secuencias musicales se ensayaron desde el guión. El tema Mian Sebastian's Theme no se compuso después, fue parte del proceso creativo desde el inicio. Por eso, cuando lo escuchas una y otra vez en distintas versiones, entiendes que la historia no solo avanza, transforma con la música. Pero en el anime esto va aún más allá, porque no hay cámara, ni sets, ni actores, todo se construye desde cero, y eso permite que la música tenga aún más libertad para guiar la animación. En La princesa Mononoke, por ejemplo, Yoji Hisaishi compuso muchos de los temas
cuando Miyazaki apenas había hecho los storyboards. Las escenas se animaron siguiendo el tiempo emocional de la música, no al revés. さてこれは宮崎さんが書いた映画の主要イメージのメモ。これをもとに久石さんがイメージアルバムを作る。それを叩き台に最終的な映画音楽へと進む。このコンビのいつもの方法である。音ってどうしても抽象的ですから、ここでこんな口でこんな感じあんな感じって言っても伝わらないじゃないですか。でも一つそういうもう実際の音があると具体的にもっとこれを激しくとかそういうことできますよね。そういう意味だとこう抽象的なことからすごく具体的な話になるんで、逆にそれは音楽家の首を絞めるようなところもあるんですけど。Lo mismo ocurrió en el viaje de Chihiro, donde hay una escena en la que Chihiro viaja en tren, en silencio, no hay diálogos, la música es suave, repetitiva, melancólica, pero la imagen, que es un tren sobre el agua, personajes quietos, miradas perdidas, se mueve exactamente con el ritmo de esa melodía. Lo curioso es que la escena no dice nada literal, pero todo el mundo la recuerda, porque la conexión entre el sonido e imagen la convirtió en una experiencia sensorial completa. Esta forma de trabajar también se ve en obras como Cowboy Bebop, donde Yoko Kanno no solo compuso un soundtrack, compuso una estructura. La serie entera está pensada como un álbum musical. Hay episodios con nombres de canciones, géneros específicos por capítulo y escenas que se sienten como videoclips. サウンドっていうのはないんです。ただあるとすれば一人ずつのキャラクターごとではなくて抱えているものの重さ、質量とかそれの感じ方とかそういったところは気をつけていて、そのエピソードごとにキャラクターたちの心の重みとかそれが解放されるとか引きずっているとかってそういう重みとリズムを合わせるようにはしています。Spike peleando con jazz, Jet caminando con blues, Faye recordando con baladas. Cada género guía la cámara, los colores y el corte. そういった困りごととか重荷とか時代遅れ感とかそういったものをこう少し転がすようなグルーブさせるような、それでもしょうがないよねって言いながらこう困りごとを持ち寄ったなんだポトラックパーティーみたいななんかそういった困りごとたちのサウンドでこんな人生だけどまあいいかっていうようなサウンドトラックになるといいなと思っています。La música es la puesta en escena. En el cine, directores como Terrence Malick también han trabajado de esta forma. En El árbol de la vida, por ejemplo, la música de Bach o Goreki no entra después. Muchas escenas se construyen alrededor de la música. No se explican, se sienten. Las monjas nos enseñaron que hay dos caminos en la vida. El camino del instinto. Es el mismo principio que usa Mamoru Hosoda en Los Niños Lobo, donde los montajes de la vida cotidiana están montados con precisión sobre melodías que no solo acompañan, sino que organizan la emoción. En otras palabras, la música deja de ser fondo y se convierte en un guión emocional, y eso tiene consecuencias narrativas. Una escena con música anticipa lo que va a pasar, o lo contradice, puede reforzar lo que ves, o romperlo completamente. En Evangelion hay momentos donde lo que escuchas es tan bello que parece que todo va a estar bien, pero lo que estás viendo es el mundo derrumbándose. Esa contradicción entre imagen y sonido genera una emoción distinta.
más incómoda, más profunda. Tu padre vino a molestar a mamá. Él no la quiso. No, tu padre nunca amó a tu mamá. También ocurre en Paranoia Agent, donde la música infantil y alegre acompaña escenas oscuras o inquietantes. El espectador no sabe qué sentir, y eso es intencional, porque el anime no busca solo emocionar, busca fracturar la lógica emocional del espectador. Esa es la diferencia. En el cine, la música muchas veces está al servicio de la escena. En el anime, la música es la escena. No se adapta a lo que ocurre, lo define. Y por eso hay momentos que no podrías imaginar sin su sonido. 映画を作る時に一生懸命作ってるんで、その感じというのは、宮崎さんがもともと持ってる感覚ですから、自分が宮崎さんに書いたのは、自分だけのそのなんていうんですかね、フィーリングじゃなくて、あくまでその宮崎さんからインスパイアされたもの、それでコラボレーションでしてるんですけど、一番はその監督がどういう世界を作ろうとしているのかっていうのを本を読んで、それを一生懸命つかむ、その上で考えていくんで、あんまりその主人公とかそういうのにはあんまりこだわって作曲はしてないです。Piénsalo, ¿sería lo mismo Your Name sin Sparkle? No me ayuda. No sé tu nombre. ¿O El Castillo Vagabundo sin Merry Go Run of Life? ¿O qué tal una voz silenciosa, sin ese piano silencioso que acompaña cada paso de Shoya? Seguramente no sería lo mismo. ¡El salón es increíble! ¿En serio? ¡Hay que ir! Porque lo que hace especial al anime no es lo que se dibuja, es lo que se escucha entre los trazos. AI と一緒にやるで AI が出してきたものに対してジャッジしていくっていうのが一つクリエイティブの発想の元なんじゃないかなというふうに思いますよね。話しづらいけどこれを切り離さなくてはいけないのはその一つはクリエイティビティそれ自体の問題おっしゃる通りに誰が作曲家で誰が作ったのかって問題とこれはあと次権利の話になってきちゃってこれがなんとなくぼんやり重なってるからみんな反対したりするんだけどことクリエイティビティに関してはそれを選ぶのはいつまでもやっぱり作曲家なので人間のクリエイティビティみたいなものは別にそれは揺るがないんじゃないかなというふうに思いますね。El anime siempre ha estado en la frontera entre el arte y la tecnología. Desde las primeras celdas pintadas a mano hasta la animación 3D de hoy, ha sabido adaptarse sin perder su esencia. ジブリは基本手書きでやってきたわけじゃない。世の中ね、どんどん変わってってんですよ。CG でね、アニメーションを作る、この流れは誰にも止められない。Pero en la música, ese equilibrio empieza a volverse más frágil, porque ya no hablamos solo de nuevas herramientas, hablamos de nuevos cerebros. そうしてピアノの行動に対してオブリっていうのかなこう返事みたいに返ってくるフレーズをフローマシンが演奏してくれてます。ミュージシャンと一緒になって曲を作ってそのやり取りでどんどん曲のクオリティが高まっていったりとか自分一人では思いつかないフレーズや構成につながっていくのでそういうところがすごくいいんじゃないかなと思います。Hoy la música de anime está entrando en una nueva etapa, la de la automatización emocional,
compositores como Hiroyuki Sawano o Yuki Kajiura siguen trabajando con orquestas, sintetizadores y software de producción, pero a su alrededor la industria está cambiando. Cada vez es más común ver series y películas que usan bancos de sonidos generados por inteligencia artificial, o por loops armónicos creados en segundos, y modelos de voz que imitan a cantantes reales. ドラムガンというものがありまして、それはドラムの音をどんどん生成していくものなんですけども、そのチェーンソーマンをこれから作るぞっていう時にこれをもしかしたら協業したら面白いことできるんじゃないかなっていうふうな発見があったので、それでご一緒するようにちょっとお声掛けして参加していただいたって形ですね。Y todo esto plantea una pregunta inevitable. ¿Puede una máquina componer algo que nos haga sentir humanos? AI が人の仕事を奪うようなことはない、人の仕事というか作曲者のクリエイティビティを奪うようなことはないんじゃないかなと思うし、多分人間が想像しうることって必ず実現しちゃうので、何百年か時間が経つと一聴してわからない音楽は必ず出てくると思うから、どう受容していくかって話かなというふうに思いますね。En el presente ya estamos viviendo experimentos que desafían esa frontera. En el anime Chainsaw Man, por ejemplo, cada ending fue encargado a un artista diferente, con estilos tan variados como el rock progresivo, el synth pop o la música electrónica experimental. Muchos de estos temas fueron creados usando producción digital intensiva, y sin embargo funcionan. Se sienten frescos, están rotos, impredecibles, justo como la serie. チェーンソーマンって原作の漫画を読んでみるとめちゃくちゃなんですよね。もうキャラクターがどんどん死んでいっちゃうし、仲間たちがみんなこう主人公のこと殺そうぜって相談してるシーンがあったりとか、本当にもうめちゃくちゃ毎ページ人死んじゃうみたいなすごい漫画だったんで、すごく革命的だったと思うんですけど、そのもうなんだかわけわかんないめちゃくちゃになっちゃってる、でもすごいっていうものをちゃんと作りたくて、そのめちゃくちゃであるってことをコンセプトにしようかな、したいなというふうに思ったんですよね。でただその本当にめちゃくちゃに音を鳴らすだけだとサウンドトラックとして使えるようなものにはならないので、それをどういうふうに音楽の中に組み込んでいくかみたいなことはすごく考えていて。En Cyberpunk Edge Runners llevó esto aún más lejos. Aunque no es un anime japonés tradicional, su estética, ritmo y música son profundamente influenciados por la cultura japonesa. Ven acá. ¿A ti qué carajo te pasa? ¿Qué? ¿De qué hablas? El uso de synthwave, distorsión vocal y patrones electrónicos caóticos no solo fue una elección estética, fue un reflejo del mundo que se mostraba, fragmentado, ultraconectado y emocionalmente saturado. Y esa parece ser una de las direcciones que tomará la música en el anime. No solo nuevas melodías, sino nuevas formas de construir emoción. No con partitura, sino con código. El uso de inteligencia artificial en composición musical ya es una realidad. Hay plataformas que permiten crear tracks completas con solo ajustar parámetros, como intensidad, tristeza o épico. Hay demos donde se puede generar una pieza al estilo del estudio Ghibli, sin tocar una sola tecla. And it allows you to intuitively synthesize a variety of novel sounds based on this dataset. Concretely, this dataset was of 300,000 sounds, equally distributed between these three instrument classes. Lo alarmante no es que eso exista, es que a veces suena bien, y eso lleva a otra pregunta. ¿Y si lo que sentimos al escuchar una pieza creada por inteligencia artificial es real? ¿Importa quién la compuso? So yeah, I believe that one thing that inspires me very much to develop these tools is their potential to democratize access to music. I believe that all humans are innate musical creatures, and therefore I believe that AI can help bridge the barriers that exist between humans' musical ideas and their realization. For example, instruments and synthesizers or any technological equipment to make music
get on our way really to actually realize our musical ideas. And I hope that my contribution to AI can help pave the path to develop tools that can actually help bridge this gap and allow humans to be more creative in a more intuitive way. Pero en el anime, donde la música tiene una relación tan íntima con el ritmo, la imagen y el diseño emocional, el riesgo es otro. El riesgo es perder la imperfección humana. Yoji Hisaishi, por ejemplo, no hace música perfecta. Sus temas suelen tener pequeñas variaciones, entradas que parecen desfasadas, tempos que flotan, pero eso es parte de lo que los hace tan profundos, porque están vivos, están respirando con la escena. 実は宮崎さんはあそこの音楽はいらない、要するにあまりそのアオサギが出てくるシーンを特別扱いしたくないから音楽が入っちゃうと、要するにあまりそのアオサギが出てくるシーンを特別扱いしたくないから音楽が入っちゃうと、ちょっと不自然に思えた。それなので最初あそこのシーンの音楽を作って聴かせたんですが、やはり宮崎さんはそれを聞いて、ちょっと大げさかもしれないっていう話になった。そこで僕は、いろんなそれはちゃんとある種こう曲になってたんですけども、どんどん音を抜いてってで最後にあの一音が一番いいと。ただその一音が次のシーンでは3つ5つになり、で次のまた出てくるところではちゃんと曲になってる。でこれに関しては宮崎さんも本当に喜んで、あ、これやっぱりあってよかったって本当に喜んでましたね。お待ちしておりますぞ。Lo mismo se siente con las composiciones de Kensuke Ushio, quien trabajó en la película Una voz silenciosa y en el anime Chainsaw Man. Su música no busca sonar limpia, busca sonar a una herida. Usa ruidos, capas borrosas, acordes incompletos, y eso no lo puede programar una inteligencia artificial, no sin copiarlo antes de otro humano. この中のドラムだけ抜き出して聞いてみます。こんな風にすごく細かくエディットされています。これはまあコンセプトにあるめちゃくちゃを体現するために自分でたくさん波形を切り刻んでですね、エディットして作ったものです。でこのデータを、これは実際にはもう音が鳴らなくなるんですが、譜面のデータに変換します。ドタタドタタドタタタドタタドタタドタタタタですね。Por eso, aunque la tecnología permite expandir las posibilidades, también puede aplanar la experiencia si se vuelve fórmula. Si todos los openings sonaran igual, si todas las escenas dramáticas usan el mismo patrón de progresión emocional, si la música se convierte en plantilla, se pierde el vínculo. Aún así, no todo es riesgo. También hay oportunidad. Artistas como Eve, Aimer, Sutomayo o Yasabi están fusionando lo mejor de ambos mundos, emoción humana más producción digital. Sus canciones suenan modernas, con capas electrónicas, distorsiones vocales, percusiones programadas, pero lo que comunica es profundamente humano. El vacío, el deseo, el recuerdo, la rabia. 気持ちを持ってこの面白い部分をどういう風に音楽に変えていったらもっとなんか刺激的な体験にできるんだろうなっていう考えることがちょっとゲームみたいですごい楽しいっていうところもあるし、で人の考えた物語だとしてもやっぱりその中でこう絶対主人公と僕の気持ちがリンクしてるところがあるとか、逆に全然リンクしてないからこそ言える僕の気持ちがあったりとかもするので、
生まれてきた最初の感情とか体験みたいなものは自分のものじゃないにしても、必ず作品に楽曲になった時には自分の体験が元になっている感情とか、伝えたいメッセージとかテーマみたいなものは乗るので、最終的にはだからそんなに遠いものとは感じていないし、むしろ自分の体を通して新たに生まれた我が子だと思ってますね、楽曲は。Y quizá esa es la clave, usar la tecnología para potenciar la emoción, no para reemplazarla. Lo que está en juego no es solo cómo suena el anime del futuro, sino cómo se siente. ¿Vamos a seguir teniendo escenas que nos rompen sin aviso? ¿Canciones que no podemos escuchar sin pensar en un personaje? ¿Silencios que se sienten como gritos porque la armonía no resuelve? ¿O todo volverá tan limpio, tan medido, tan perfecto, que dejaremos de sentir? La música del futuro puede hacerse con inteligencia artificial, pero la emoción, la de verdad, todavía tiene que pasar por nosotros, nuestros recuerdos, nuestras contradicciones y nuestro cuerpo. Porque una buena canción no solo se escucha, te acompaña, y cuando menos te lo esperas, vuelve, como una escena que no sabías que necesitabas revivir. Una buena historia se puede contar con palabras, con imágenes o con sonidos, y en el anime muchas veces esos sonidos no solo acompañan la historia, la sostienen. A veces lo que realmente nos hace llorar no es lo que ocurre, sino la música que estaba sonando mientras ocurría. A lo largo de este video vimos cómo la melodía puede ser una voz silenciosa, cómo el ritmo organiza la tensión sin que lo notemos, cómo la armonía crea atmósferas emocionales complejas, y cómo todo eso se integra de forma única en el anime, donde música e imagen nacen al mismo tiempo. Pero también vimos que esto no es solo del anime. El cine, las series y los videojuegos todos exploran la música como herramienta narrativa. Lo que cambia es el lugar que se le da. En el anime, la música no está al margen, está en el centro, y eso deja huella, porque cuando una canción se conecta con una emoción que viviste a través de un personaje, se vuelve tuya. Puede que no sepas su nombre, puede que no la tararees, pero si la escuchas por accidente, algo se activa, y sin darte cuenta, ya volviste a ese momento. Tal vez por eso seguimos escuchando soundtracks mucho después de ver la serie, o escuchando openings de anime, no para revivir la historia, sino para regresar a cómo nos hizo sentir, porque al final, la música no te cuenta lo que pasó, te recuerda cómo lo viviste, y eso, en un medio donde todo es animado, dibujado y compuesto, puede ser lo más real de todo. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.